Bienvenidos a esta nueva emisión de Mujeres sin Filtro, el programa de opinión de la franja del canal Univalle TV, a través del cual buscamos posicionar la opinión de las mujeres en diferentes temas de actualidad. Hoy, como siempre, estaremos tratando un tema muy importante, como lo es la ley de insolvencia y las soluciones financieras. Su opinión es muy importante para que desarrollemos nuestro programa. Por eso les invito para que conecten con nosotras a través del @canal Univalle TV y a través del @UnivalleCol. Estaremos atentas para leer sus opiniones y de esa manera tejer y articular nuestro programa. Vamos entonces a observar el informe de contexto preparado por nuestro equipo para empezar nuestra conversación. En Colombia, la Ley 1564 de 2012 regula el régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes, brindando un marco legal para la negociación de deudas y la liquidación de activos. Esta normativa ha permitido que muchos colombianos puedan enfrentar sus problemas financieros de manera ordenada, pero en un contexto económico cada vez más complejo, surgen dudas sobre quiénes se pueden acoger a este procedimiento y su divulgación, preguntándonos si esta ley es suficiente para responder a las necesidades actuales de quienes se encuentran en crisis financiera. Por otro lado, existe el proyecto de ley número 362 de 2024, que propone una serie de reformas que prometen cambiar el panorama de insolvencia personal. Entre los cambios más destacados se encuentra la unificación del régimen legal para dar acceso a los pequeños comerciantes y a las personas naturales no comerciantes. Estas modificaciones buscan no solo ofrecer un mayor respaldo a las personas en dificultades financieras, sino también asegurar una recuperación económica más rápida y sostenible. ¿Podrán estos cambios cumplir con las expectativas y necesidades de miles de colombianos que enfrentan crisis económicas? Hoy, en Mujeres sin Filtro, Ley de Insolvencia, Soluciones Financieras. Y precisamente para tejer esta importante conversación nos acompaña hoy en estudio Adriana Ramos. Ella es abogada de la Universidad Libre de Cali, especialista en Derecho Comercial de la Universidad San Buenaventura y especialista en Negocios y Contratación Internacional de la Universidad del Valle. Es fundadora y directora general de la firma ARG Consultores Advisory y Recovery Group, conciliadora en Derecho, mediadora en trámites de insolvencia empresarial y operadora en insolvencia de persona natural no comerciante del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali. Ha tenido la oportunidad también de ser columnista invitada del periódico El País y es, por supuesto, nuestra experta el día de hoy para tratar este tema. Adriana, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta fabulosa invitación. Gracias a ti por aceptar. Vamos entonces a empezar nuestra conversación yéndonos a los puntos más básicos. Cuando uno le habla a la gente de cómo manejar su dinero, generalmente son puntos en los que hay algo de vergüenza y hay mucho desconocimiento. A nosotros, como colombianos, en este caso para referirme, digamos, al plano de lo nacional, pues no crecemos con una educación financiera que nos lleve a tener un plano, una proyección a largo plazo a través de nuestros recursos. Solemos hacer lo que coloquialmente conocemos como abrir un hueco para tapar otro. De esa manera, entonces, expliquémosle por favor a nuestros televidentes qué es la ley de insolvencia para personas naturales no comerciantes. ¿De qué se trata esto? Bueno, muchas gracias. Bueno, la ley de insolvencia de persona natural no comerciante, primero que todo está regulada en estos momentos en la ley 1564 del 2012. Eso significa que está dentro del Código General del Proceso. Para mí, la resumo en un conjunto de normas que lo que ayudan es al deudor a poder negociar sus obligaciones con todos sus acreedores. Pero para mí la frase más importante de este trámite de insolvencia es que la resurrección del deudor. O sea, el deudor tiene una cantidad de posibilidades de poder normalizar todas sus acreencias y su vida crediticia como tal. Qué importante. ¿Por qué esta ley se refiere a personas naturales no comerciantes? ¿Cuál es la diferencia, digamos, que hay entre las personas naturales comerciantes y las no comerciantes? Bueno, en estos momentos en la ley 1564 se refiere así, no comerciantes, o sea, primero miremos cuáles son las personas que sí podrían acogerse
a este trámite de insolvencia. Entonces son las personas del común, la persona asalariada, los médicos, los de profesiones liberales, los empleados, los servidores públicos, las fuerzas militares. Y al hacer la diferenciación en estos momentos de cuáles no podrían, serían las personas comerciantes que estén ejerciendo el comercio, que estén registrados en Cámara de Comercio, que tengan esa actividad de venta hacia el público como tal, y están reguladas en el artículo 20 del Código de Comercio. Pues Adriana, muchísimas gracias porque esto por supuesto nos deja más claro, y yo quiero traer, ustedes saben televidentes que yo soy aquí nuestro conejillo de Indias siempre. Yo como una profesional que ejerzo desde el campo de la comunicación, estoy contratada, digamos, bajo la modalidad de prestación de servicios. ¿En qué momento puedo empezar a pensar que la ley de insolvencia puede ser un espacio para mi resurrección financiera? Claro, entonces ahí te respondo lo que dije ahora. Estás ejerciendo una profesión liberal. El hecho de que tengas un contrato de prestación de servicio y que no seas asalariada, pues te lleva a enfocarte dentro de este trámite de insolvencia. ¿Y cómo te podrías dar cuenta que estás ante una situación de insolvencia? Pues simplemente cuando comienzas a tapar un hueco con otro hueco. O sea, un ejemplo, si tu salario es X dinero y con eso debes de pagar tus gastos de subsistencia, así también lo dice la norma, pero si ves que ya ni siquiera puedes cubrir tus gastos de subsistencia, sino que tienes que sacar de una tarjeta de crédito para poder pagarlos y pagar tus deudas, allí ya hay un problema, y ahí es donde uno tiene que decir, estoy ante una situación que cada mes se está acrecentando más ese endeudamiento. Importante eso porque, por supuesto, dentro de las proyecciones que tenemos a veces con nuestros recursos, pues no tenemos todavía el hábito de poder proyectar, de hacer presupuestos, de decir si yo me gano tanto. Hay muchas teorías, ¿no?, alrededor de el 30% para esto, el 50% para esto, el 10% para esto, ahorrar, invertir, pero dentro de nuestra cultura eso todavía no es un hábito que esté muy bien cimentado. De esa manera, entonces, si yo me encuentro en estas condiciones que tú nos acabas de describir, ¿qué puedo hacer o qué debo hacer para poder decir, yo necesito acogerme a la ley de insolvencia? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿A qué lugares debo dirigirme? Y no sé, formularios, ¿qué cosas hay que hacer para poder decir, me acojo a la ley de insolvencia en este momento? Bueno, entonces contestemos como varias que hay allí. Claro que sí. Primero, cuando tú estás diciendo ese análisis que haces de que definitivamente hay situaciones donde uno dice, no estoy pudiendo cumplir con mis gastos básicos y menos con el endeudamiento que hay. Ahí es donde la gente solita tiene que hacer su ejercicio de ¿qué? De coger esos ingresos, restarle a esos ingresos. Supongamos tú que tienes una profesión liberal, debes de restar la retención que te hace la universidad, ¿sí? Luego sacar de allí, listo, yo pago arriendo, saco el pago de mi arriendo, de la cuota de administración, de los servicios públicos, mi celular, mi internet, todo lo que equivale el gasto básico de la mayoría de gente. Cuando tú miras y dices, bueno, me sobra, un ejemplo, tengo un disponible aquí de 1 millón de pesos como tal. Entonces, eso es lo que en realidad uno podría endeudarse para pagar unas cuotas mensuales, ¿sí? Entonces, decir, listo, si yo tengo un crédito de libre inversión, entonces en este crédito de libre inversión lo tengo a 1 año, ¿cuál es la tasa que voy a negociar? Porque es que lastimosamente nos dejamos engañar a veces no estoy diciendo que los bancos nos engañan, sino que no hacemos un análisis muy bien a dónde vamos a adquirir esos créditos. Es como la blusa bonita que tienes ahora, te gustó, pero resulta que la compras en tal almacén en 1 millón de pesos y allí te va a salir en 100.000 y es la misma calidad. Entonces uno dice, bueno, me voy por esta porque me gustó este color y es el estilo mío. Lo mismo en los créditos. Tiene uno que hacer el análisis antes de endeudarse de cuáles son las tasas que mejor me estén ofreciendo. Y bueno, entonces entrando ya ahí en materia respecto a los requisitos,
Entonces, esa persona ve que en realidad ya no tiene cómo pagar sus gastos de subsistencia, que la norma los consagra como gastos de administración. Al no poder cumplir con esos gastos de administración o de subsistencia, entonces, y estoy haciendo ese juego financiero, entonces debo hacer un stop y decir, definitivamente estoy calificada para un trámite de insolvencia. Y allí debe cumplir con unos requisitos que son muy fáciles de cumplir. La norma le dice al deudor, tú debes de estar en mora en más de 90 días para poder ingresar al trámite de insolvencia. Entonces, es decir, no pago más. Y voy a calificar con ese requisito. Voy a poner un ejemplo porque luego dice la norma y que el 50% del pasivo de ese deudor se encuentra en mora. Entonces, si yo debo, un ejemplo, 100 millones de pesos, pues al sumar 2 o 3 acreencias de esos 100 millones, 50 millones deben de estar en mora. Y ahí estás cumpliendo con el requisito para poder acceder al trámite. Y lógicamente, devolviéndonos a la primera pregunta, en estos momentos con la ley 1564, pues no ser comerciante. Esos son los requisitos como tal. Pues muchísimas gracias, Adriana, por dejarnos claridades alrededor de cuáles son esos requisitos y sobre todo cómo identificar dentro de nuestras finanzas los aspectos que pueden llevarnos a acogernos a la ley de insolvencia. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos aquí a Mujeres Sin Filtro. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy en compañía de Adriana Ramos, explorando la conversación sobre la ley de insolvencia y las soluciones financieras. En nuestro bloque anterior estábamos poniendo de manifiesto aquellos aspectos importantes a tener en cuenta de esta ley o este régimen que en nuestro país se rige a través de la ley 1564 del año 2012 y los elementos que podríamos tener en cuenta como personas naturales no comerciantes para tomar la decisión de acogernos a la ley de insolvencia. Es momento entonces de que vayamos a nuestras redes sociales y que ustedes nos ayuden a tejer conversación. Me voy rápidamente al @canal Univalle TV, porque allí Mónica Rojas Otero nos dice: teniendo en cuenta los estragos que la pandemia ha causado en la economía de las empresas e incluso en muchas personas naturales, es imperativo asesorarse y explorar alternativas jurídicas eficaces para la solución de problemas financieros. Gracias, Mónica, porque a través de tu tweet quiero preguntarle entonces a Adriana, hay mitos también alrededor de esto. ¿Qué efectos legales puede tener una persona que se acoja a la ley de insolvencia en este momento? Bueno, entonces el primer mito que hay es de que las personas piensan que van a quedar reportados de por vida en las centrales de riesgo, que nunca van a volver a adquirir un crédito con una entidad financiera, que quedan, hay personas que hasta nos han preguntado si no pueden volver a salir del país, que si tienen restricciones para la visa americana. Esos son como mitos normales que hay respecto al trámite de insolvencia. Entonces hablemos primero de los efectos que tiene este trámite de insolvencia en el momento en que se ha presentado la solicitud, que es un trámite conciliatorio que se lleva ante centros de conciliación que estén avalados por el Ministerio de Justicia, o en notarías, que eso lo hace pues, tener una mayor cobertura a nivel nacional, porque hay determinados pueblos que no tienen cámaras de comercio, entonces la gente podría acceder a estas notarías. ¿Cuáles entonces son los efectos una vez que se radica la solicitud ante estos centros de conciliación? La primera es la suspensión de los procesos ejecutivos que ya estén corriendo en contra del deudor. También la prohibición para que estos acreedores no inicien ningún proceso ejecutivo ni de restitución de inmuebles por causa de demora en los cánones de arrendamiento, y también
la suspensión, que esta parte es muy importante, de los procesos de jurisdicción coactiva que se llevan ante la DIAN, el municipio, la gobernación por impuestos de vehículos. Todos estos procesos quedan suspendidos y la prohibición de que los puedan iniciar. Hemos tenido casos como personas que les han suspendido los servicios públicos porque no, los han dejado de pagar. Entonces aquí también viene otra parte que es muy bonita, que es el efecto de la reconexión de esos servicios públicos y la obligación, lógicamente, después de hacer un análisis, de que el deudor siga pagando cumplidamente sus gastos de administración. Eso es muy importante, porque si la norma te va a dar ese gran alivio de poder organizar tu endeudamiento, pues debes de cumplir por lo menos con lo básico. La gente se atrasa hasta en el colegio de sus hijos, entonces es poner al día 3 meses para que puedas iniciar el trámite, para que estés en mora, los 90 días. Y el trámite dura 60 días hábiles, o sea, vas a tener 2 meses más para que vayas cumpliendo y organizando en realidad toda tu situación financiera de esos gastos básicos que, vuelvo y repito, son importantísimos que los puedas estar cumpliendo. Adriana, muy importante esto que usted nos dice, y quiero quedarme en una parte que usted mencionaba, y es, bueno, 1, centrales de riesgo, ¿no? La gente en este momento, es muchísima la gente que resulta reportada en estas centrales de riesgo por un plan de telecomunicaciones, porque digamos no mide sus gastos en términos de qué plan puede adquirir, y pudiendo tener planes más bajos, adquieren unos más altos y terminan reportados en centrales de riesgo. Entonces, importante por supuesto también que podamos brindar algún consejo alrededor de ello. Y segundo, para dejar esta pregunta también ahí enunciada, es: nos acogemos a la ley de insolvencia. Yo, Sara Arboleda, digo, reconozco que he tenido un mal manejo de mis finanzas, me acojo a la ley de insolvencia, ¿y este proceso lo llevo yo sola o qué debo hacer? ¿Quién me acompaña en el marco de este proceso? Bueno, primero el trámite debe ser acompañado por un abogado, un asesor, que analice muy bien cuál es la situación de ese deudor. No todo el mundo es apto para un trámite de insolvencia. O sea, aunque el requisito es muy sencillo, estar en mora, pero en realidad no es cobrar honorarios por cobrar. Hay un ejemplo, hay pensionados que tienen un endeudamiento que ni siquiera tienen una libranza con alguna entidad financiera, sino que se endeudaron y ya cuando sale su pensión, que se reduce casi en un 30%, pues ya no le va a alcanzar ni siquiera para subsistir. Entonces, en ese caso, yo a muchos pensionados les he dicho: usted tiene apenas una pensión de casi 2 salarios mínimos y tiene este endeudamiento, pues definitivamente a usted no le va a pasar nada. Nadie lo puede embargar porque lo único que usted tiene es su pensión. Y quiero dejar claro que no es que esté generando una actividad de no pago en los deudores, sino que le da a uno mucha tristeza de un deudor como un pensionado de 75, 80 años que reciba 25 llamadas en el día y que uno sabe que no lo van a demandar, primero por las cuantías y porque definitivamente esa pensión es inembargable como tal. Entonces, eso siempre nosotros somos muy cuidadosos en esa situación en el momento de asesorar. Entonces, tienen que estar muy bien asesorados. Bueno, entonces, el primer artículo del trámite de insolvencia dice que la finalidad del trámite es la normalización de la vida crediticia del deudor. Entonces, una vez que el deudor llega a un acuerdo de pago y guarda todos sus pas y salvos, le comunica al conciliador: ya pagué, y él inmediatamente le manda esa comunicación a los acreedores: venga, aquí está el deudor, dice que ya pagó, en 5 días confirma, e inmediatamente él comunica a las centrales de riesgos
para que le borren el dato negativo que tiene el deudor y vuelve y empieza de nuevo, ¿sí? Hay otra parte que de pronto lo vamos a hablar más adelante, que es la liquidación patrimonial, que es en la audiencia de adjudicación, también se libran esos oficios para que el juez civil municipal, pueda comunicarle también a las centrales de riesgo que le borren ese dato negativo. O sea que ese sí definitivamente es un mito que la gente tiene que borrar. Aquí no hay una crucifixión del deudor de por vida, no, porque esto en Colombia no existe la quiebra, no existe la quiebra. Aquí existe, es un trámite para normalizar la vida crediticia del deudor. Pues Adriana, muchísimas gracias por esta explicación que nos das alrededor de los procesos de las centrales de riesgo. Tocábamos un punto muy importante y es la liquidación patrimonial. Vamos a ir a una breve pausa aquí en Mujeres Sin Filtro y regresamos para ahondar más en este tema. ¿Cuánto dura este proceso y qué implicaciones tiene para los deudores aquí en Colombia? Ya regresamos aquí a Mujeres Sin Filtro. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres Sin Filtro y acompañarnos a tejer conversación alrededor de la ley de insolvencia, un proceso que en nuestro país está amparado bajo la ley 1564 del año 2012, a través del cual quienes en este momento tienen afugias financieras pueden acogerse a un régimen que les permite normalizar su situación financiera ante las centrales de riesgo y por supuesto ante las entidades bancarias. Hoy contamos con la compañía de Adriana Ramos, nuestra experta, quien está ilustrándonos alrededor de este importante tema. Antes de irnos a la pausa, dejábamos una pregunta alrededor de la liquidación patrimonial. ¿De qué se trata? ¿Cuánto dura este proceso, Adriana? Bueno, la liquidación patrimonial es consecuencial del procedimiento de negociación de deudas. Okay. O sea, siempre sí o sí hay que hacer primero la negociación de deudas y una vez que la negociación termina, que termina de tres maneras. Una, por el acuerdo de pago que llegó el deudor con sus acreedores. Dos, por el vencimiento de términos. Allí casi que es un descuido a veces o del conciliador o del asesor. El trámite, ya te dije, dura 60 días. Si ve uno que se van a vencer los 60 días y que no hemos llegado a un acuerdo, el deudor a través de su asesor pide una prórroga por 30 días más para poder llegar a ese acuerdo de pago. Y si no llegó a ese acuerdo de pago, entonces se va para liquidación patrimonial. Pierde competencia el centro de conciliación o la notaría y se va a un juzgado civil municipal. En este juzgado civil municipal, que el juez que va a conocer de esta liquidación del deudor tiene que nombrar un liquidador. Ese liquidador tiene unas funciones que le otorga la ley como auxiliar de la justicia, donde va a notificar a los acreedores. El juez tiene que notificar a todos los juzgados para que las demandas que hay de procesos ejecutivos vengan aquí a este proceso, pero se llama juez del concurso, porque concurren todos los acreedores como tal, para que sea uno nomás el que lo lleve. Y ese liquidador tiene que hacer un inventario del patrimonio del deudor y el inventario y el avalúo y presentar un proyecto de adjudicación al juez para que sea aprobado tanto por el juez como por los acreedores. Y a lo último, ya ahí te voy a hablar del tiempo. Hoy en día se puede estar demorando un año y medio este proceso. No hay un tiempo exacto porque la norma no lo consagra. Se hace esa audiencia de adjudicación. Entonces voy a poner un ejemplo para que la gente entienda qué es una audiencia de adjudicación. El deudor que debía 100 millones, que fue el ejemplo que pusimos al principio, solamente tiene una moto de 5 millones de pesos. Ese es su patrimonio. De su sueldo dijo, yo quiero pagar tanto, pero los acreedores no aceptaron esa propuesta y fracasó la negociación.
Entonces el deudor se va con esa moto a la liquidación, donde le dice al señor juez, mi patrimonio, lo único que tengo es esta moto. Entonces el liquidador tiene que hacer el avalúo de la moto y hacer ese proyecto donde vamos a colocar que hay 4 acreedores. Hay un acreedor que tiene el 50% de ese capital, o sea, a ese acreedor se le deben 50 millones de pesos. Y los otros 3 acreedores los repartimos, uno que tenga el 15%, otro el 15% y otro el 20% del capital. Entonces, cuando se hace ese proyecto de adjudicación, entonces la moto, que es el patrimonio del deudor, va a decir, entonces el 50% de una moto de 5 millones le corresponde el 50% a ese acreedor que tiene el 50% de capital. Okay. Y los otros porcentajes, el 15 y el 20, le corresponde a los demás acreedores. Aquí no existe el remate de los bienes, no existe. Se adjudica, o sea, ¿qué significa eso? Que va a salir un oficio para la oficina de tránsito diciendo, va a quedar la moto del señor Pedrito Pérez a nombre del banco tal, el 50% de este banco tal. Y entonces ahora me deberías de preguntar, ¿qué pasa con los 95 millones de pesos que el deudor queda debiendo? Porque ya puso su patrimonio como tal. Entonces la norma, esto es lo que más me gusta de esta norma, de verdad es bellísima. Yo vivo enamorada de este trámite. Y es que esos 95 millones se convierten en obligaciones naturales. Ahí sale la figura que prevé la ley, que se llama descargue de deudas. Sí. El deudor dice, aquí está todo mi patrimonio, descargo mis deudas y esos 95 al convertirse en obligaciones naturales no son exigibles, significa que ya no lo pueden embargar. Ahí mueren las deudas. Ya. Entonces es la ley condonándole a ese deudor, que es que no pensemos, yo a veces escucho a acreedores que dicen, esto se hizo para tumbar a los bancos. No, o sea, aquí hay un principio fundamental, tanto en la liquidación como en la negociación, y es el principio de la buena fe. Yo te digo que de no sé ya cuántos trámites hemos llevado, y 300, 400, yo ya me olvidó la cuenta, sí. Pero te juro que el colombiano es muy buena paga. O sea, yo he visto personas que se han intentado suicidar por las deudas, personas que dejan de mercar por pagar y estar al día con sus obligaciones. Yo tuve un caso aquí, vamos, de un joven de la universidad que es de servicios varios, entró a la universidad sí. Teniendo 18 años nomás, entró pues ya como empleado, tenía un sueldo pues bueno, para esa edad se ganaba como 3 millones y algo, 3 millones 200. Imagínate vos con 18 años, que uno sabe cuál es la inmadurez de un pelado de 18 años, y llega el Banco Popular y le dice, pero venga, es que usted como ya es empleado público, servidor público, a usted el banco ya le aprobó sin nada más, solamente diciendo sí, 38 millones de pesos. Ese muchacho, lógicamente, dijo que sí, claro. Se volvió loco con los 38, se volvió drogadicto, conoció las drogas aquí en la universidad. O sea, aquí le ofrecían de todo, y el pobre pelado, gracias a Dios, un sindicato le ayudó y lo entraron a un centro de rehabilitación y él se pudo recuperar. Y cuando yo lo recibí, de esos 3 millones que ganaba, solamente recibía 500.000, porque tenía libranzas de los 38 millones de pesos, ya tenía embargos, tenía de todo, y lo único que le quedaban era como 400.000 pesos para poder comer. Él, cuando fue a mi oficina, era un cadáver ese muchacho. Él y la esposa, yo decía, Dios mío, con 400.000 pesos, ¿qué pueden comer? O sea, yo creo que comían arroz y lentejas y nada más. Y vivía también hasta con el papá y todo eso, fue un drama muy tenaz. Él hoy en día está en una liquidación patrimonial. Entonces, ¿qué tenía él? De esos 38 había negociado unas motos, entonces esas motos pasaron a
a la liquidación patrimonial, pero no era solamente ese endeudamiento. Aparecieron más bancos y le ofrecieron tarjetas de crédito y de todo, y el endeudamiento de un muchacho de servicios varios era, te estoy hablando de casi 90 millones de pesos, absurdo. Entonces ahí es donde, devolviéndome como a tu primera pregunta, ¿dónde está la educación financiera que se les da? O sea, sí, soy servidor público, pero eso no me hace un Dios para endeudarme y enloquecerme con la plata, ¿no? Y precisamente para aludir a ello, a la educación financiera y a la importancia de que se vuelva un hábito y un pilar fundamental dentro de nuestros procesos educativos, es momento entonces, Adriana, de que nos vayamos a conocer la opinión de nuestros internautas. Nos fuimos a recorrer las calles de Cali para preguntar alrededor de eso, de la educación financiera, y esto fue lo que nos contaron. Es muy importante para todo tipo de persona poder saber cómo administrar sus recursos, porque el no saber lo que hace es que nunca le va a alcanzar el dinero y muchas veces de falta de educación es lo que más sucede. Porque es importante reconocer nuestros errores en el manejo de las finanzas, entonces buscamos ayuda por medio de libros, escuchando audio, ¿no? Claro, la educación financiera es muy importante porque así tú aprendes a manejar tus ingresos, tener una utilidad, saber cómo vas a planificar tus gastos, en qué debes gastar. Yo noto que muchas veces la gente somos como compradores compulsivos y recibimos la quincena pero no tenemos un plan de gastos en donde nosotros digamos realmente esto es prioritario, esto es necesario, esto se debe gastar. Muchas veces corremos a comprar cosas que no necesitamos, que no son importantes y al final de la quincena o del mes estamos pues corriendo para, digamos, haciendo préstamos a terceros, a gota para cumplir y como decir, alcanzar a tener todo ese margen de dinero que necesitamos para suplir todos nuestros gastos en el mes. Entonces la gente no tiene una educación financiera y mientras que la gente no tenga una educación financiera, eso es como un tren en marcha. Nunca vas a alcanzar a pagar todas tus deudas porque con un roto abren un hueco, digamos, hacen un préstamo para cubrir otro préstamo y así se la pasa a uno en el transcurso del mes y del año. Agradecemos, por supuesto, a quienes nos acompañaron y nos dejaron sus opiniones en nuestro recorrido por las calles de Cali. Las mujeres que opinaban para nosotros nos hablaban, por supuesto, hacían énfasis en la importancia de la educación financiera como un pilar fundamental y particularmente nuestra última, quien nos daba la última opinión nos decía, es como un tren en marcha. Nunca se va a poder parar porque ya ganó velocidad y esto, por supuesto, empieza a ir en caída libre, podríamos decirlo así. En esa medida, y también volviendo un poco sobre la experiencia que nos compartías hace un rato, Adriana, es importante entonces que los abogados también en el marco de ese acompañamiento incluyan la educación financiera. ¿Cómo poder hacerlo? Porque entendemos también, por supuesto, que per se no hace parte de su obligación de acompañamiento en la parte de conciliación, pero cómo también entonces motivar ello y que sea también cada vez más asequible este proceso a todas las personas para que cada vez menos personas tengan que acogerse a la ley de insolvencia, por ejemplo. Claro. Bueno, en nuestra firma en ARG Consultores sí tenemos ese acompañamiento desde el primer momento, o sea, cuando se le hace el diagnóstico al deudor de su situación y le decimos vas a dejar de pagar esto para cumplir con los requisitos que exige la norma de poder entrar a este trámite, también le hacemos ese acompañamiento, mire, comience a ahorrar, también te digo, da mucha tristeza de personas profesionales, médicos, vamos, los odontólogos que sufrieron terrible con la pandemia porque no podían ni siquiera trabajar. Pero yo supongamos le digo al deudor cuando va a iniciar este trámite, por favor va, cómprese una botellita de vino, disfrute con su esposa, tome esa botellita de vino hoy, pero no sufra más por esto, ¿sí? Eso es parte de la educación financiera porque a la gente hay que darle ese bienestar y esa tranquilidad de que las deudas no pueden acabar un matrimonio. O sea, es que la situación financiera de una persona acaba con las familias, acaba con el amor, acaba con los hijos. Entonces, es empezar por esa parte importante. Yo soy una persona muy creyente, soy muy católica y de las cosas que le digo yo a las personas es, mire, lo primero que tienen que hacer en este trámite es abandonarse y el abandono para mí es el resumen
de la verdadera fe de nosotros. ¿Qué es el abandono? Cuando digo, ya no puedo más, yo ya no puedo seguir haciendo este juego financiero, voy, busco una persona, pero yo les digo, tírenme en el problema aquí, ya lo dejaron aquí, pero ahora díganle al Señor, Señor, te lo entrego y ayúdame a resolver esta situación. Y te digo que nosotros hemos visto milagros, milagros, te lo digo de verdad. A veces nos sorprendemos y decimos, wow, o sea, terminó este trámite de esta manera, hasta el deudor a veces ha salido hasta con plata de un trámite, o sea, de verdad que es maravilloso cuando la persona de verdad le pone esa fe a este trámite, ora, se acerca, de verdad que hay que hacer un poco de cambios en nuestra vida porque muchas personas llegan a este endeudamiento, como lo decía la persona que participó ahora, por un desorden. Y un desorden es, miremos, cuál es el porcentaje de mujeres que entran a un trámite de insolvencia y cuál es el porcentaje de hombres que entran a un trámite de insolvencia. Y eso es una estadística que tiene el Ministerio de Justicia, que después podríamos ahondar más en el tema, y es casi el 75% los hombres y el 25% las mujeres. Y uno cuando va a la pareja y empieza a ahondar un poco más en esa vida, en su situación familiar y todo, muchas veces es por una infidelidad. Entonces, ¿cómo tú puedes sostener 2 hogares, 2 mujeres, hijos escondidos, situaciones? Hoy en día, supongamos, está el tema de los vicios, que te digo, esto no, yo no sé, no se le ha parado muchas bolas a este tema, pero es un tema que está afectando mucho a las familias. O sea, un joven que caiga en las drogas es un joven que puede llegar a arruinar esa familia, porque los papás son buscando recursos, a qué sitio los van a entrar, EPS que no cubren este tema de salud que es tan delicado, los jóvenes en depresión, en ansiedad, o sea, cosas que las estamos viendo todos los días, salimos y las estamos viendo y que conllevan también a eso. Juegos de internet, viendo fútbol, ¿por qué hay tantas peleas? Pues porque apuestan. Entonces, ¿y de dónde apuestan? Desde el celular. ¿Y se endeudan con qué? Con tarjetas de crédito para poder apostar. Sí. Importante, por supuesto, reconocer también de qué manera las dinámicas culturales y generacionales están transversalizando nuestras malas prácticas alrededor de nuestras finanzas. Vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí a Mujeres sin Filtro. Continuamos aquí en Mujeres sin Filtro, hoy tejiendo conversación alrededor de la ley de insolvencia y las soluciones financieras. Ha sido un programa que por supuesto nos ha empezado a dejar bastantes aprendizajes alrededor de los procesos que debemos emprender. Uno, para no acogernos a la ley de insolvencia, y esto se basa en el orden a través del uso y la inversión de nuestros recursos. Y dos, cómo identificar lo que nos puede llevar a acogernos a la ley de insolvencia. Hemos podido desmitificar prácticas, no tiene ninguna implicación legal, no hay ningún reporte a través de las centrales de riesgo, al contrario, lo que nos ayuda es a evitar este tipo de reportes y que podamos a través de la ley de insolvencia normalizar nuestras actividades financieras. Pero a lo largo de este programa, Adriana, hemos mencionado la ley 1564 del año 2012, que es en este momento la que cobija el régimen de insolvencia en nuestro país. Pero abril dio nuevos vientos, trajo nuevas noticias y es la ley 362 del año 2024, que vendría a ser una reforma alrededor de la 1564. ¿Qué podemos esperar entonces de esta reforma? ¿Cómo beneficiará o afectará a quienes se acojan a la ley de insolvencia? Bueno, esta ley solamente le falta la sanción presidencial, o sea, falta la firma del presidente de la República para que ya quede vigente, ya está aprobada por el Congreso. Trae cambios maravillosos, mucho mejores para los deudores, inclusive también para los acreedores. Como primera medida, el título ya cambia, es persona natural, no comerciante y pequeño comerciante. Entonces ahí vamos a ver que va a tener una cobertura mucho más amplia
en el sentido de que el 65% de los comerciantes en Colombia son pequeños comerciantes. Entonces ahí el pequeño comerciante que es informal, el que nunca se registró tampoco en Cámara de Comercio, pero que ejerce su actividad, o el comerciante que estando registrado en Cámara de Comercio ejerce también su actividad, y cómo lo cataloga la nueva ley. Y ese pequeño comerciante es que tenga activos superiores hasta los 1.000 salarios mínimos legales. O sea, estamos hablando de 1.300 millones de pesos de activos, pero de esos activos él puede excluir su propia vivienda y su vehículo, ¿sí? Entonces le va a dar un margen de cobertura muy bueno a esos pequeños comerciantes. Trae algo maravilloso que me encantó, y es que cuando nosotros iniciábamos los trámites de insolvencia sufríamos mucho con el tema de las libranzas, porque normalmente, y como lo hablamos de los efectos, es la suspensión de todo. Pero aquí en el tema de las libranzas no se suspendían, sino hasta que llegara o al acuerdo de pago, y si fracasaba, hasta el momento de la apertura de la liquidación patrimonial. En este caso ya es clarísima la norma diciendo se suspende la libranza a partir de la apertura de la negociación de deudas, que es supremamente bueno. Trae cosas muy buenas como la liquidación patrimonial directa. En estos casos concretos, volvamos al ejemplo del pensionado. El pensionado no tiene ya nada, lo único que tiene es su pensión y debe 50 millones de pesos. Él ya no tiene que acceder a la negociación de deudas, que tiene un costo ante el centro de conciliación, el conciliador, los honorarios del abogado, sino que ya busca al asesor y dice: yo quiero hacer una liquidación patrimonial directa porque no tengo patrimonio. Ese es el requisito, no tener patrimonio. Y vuelvo otra vez al tema, ahora no es que los que me estén oyendo empiezan a vender los bienes, porque todo el mundo se da cuenta. Claro. Si hubo una simulación, o sea, vuelvo y hablo, este trámite es de buena fe. Aquí no es para venir a tumbar a nadie. Entonces, ese deudor que no tenga capacidad de pago y que no tenga bienes, tiene esa buena oportunidad de una liquidación patrimonial directa para descargar deudas. Bueno, tiene muchísimos cambios, como decirle a los bancos: mire, él ya entró al trámite, por favor no vuelva a llamarlo. Y tiene hasta sanciones pecuniarias dinerarias, para las entidades financieras. Entonces, no pueden volver a estar haciendo llamadas. Se les hace un llamado de atención, no sé qué, y luego ya viene una sanción para las entidades para que se acabe y para que en realidad sea lo que tiene la finalidad del trámite, la normalización de la vida crediticia del deudor. O sea, déjenme tranquilo, voy a pagar, voy a organizarme y voy a cumplir con mi endeudamiento. Pues qué importante, Adriana, poder entender de qué manera entonces va a entrar a cursar en términos de beneficios esta ley 362 del año 2024, que, como usted bien lo decía, está a puertas de sanción presidencial. Con la firma del presidente entraría entonces en vigencia en nuestro país, y por supuesto esperamos que sea una ley que llegue para ayudar a seguir solventando las deudas de muchos colombianos, pero lo que más deseamos en este momento es que la educación financiera se vuelva un pilar fundamental, para que, a pesar de que tengamos legislaciones que permiten brindar alivios a quienes se encuentran en afugias por deudas, pues cada vez sean más las personas que puedan tener un buen manejo de su vida crediticia y que puedan, al contrario de acogerse a leyes como estas, pues invertir y hacer que sus patrimonios puedan crecer en vía, por supuesto, del cumplimiento de sus sueños. Adriana, muchísimas gracias por tu acompañamiento, por el acompañamiento que realizas a las personas que se acogen a este proceso y por venir a ilustrarnos aquí en Mujeres Sin Filtro. Sarita, muchas gracias por la invitación. Gracias. A ustedes, mis queridos televidentes, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Mujeres Sin Filtro. Esperamos que haya sido un programa de mucho aprendizaje para ustedes. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @Canal Univalle TV y @Canal Univalle Col, porque allí también les estaremos dejando algunos tips que pueden aplicar alrededor de la inteligencia y la formación financiera. Hasta la próxima.